Ciao a tutti. En este video compartimos información clave que deben tener en cuenta antes de visitar Venecia. Les mostraremos el hostel de 2 estrellas en donde nos quedamos, en Venecia Mestre. Elegir un hostel es una excelente opción si buscas accesibilidad, economía y valoras la oportunidad de conocer a otros viajeros de diversas partes del mundo. Este puente se llama Ponte della Costituzione y conecta Piazzale Roma con la estación de trenes Venezia-Santa Lucia. Se destaca por su diseño innovador, una estructura de acero y vidrio. Lo que hace ese señor está prohibido porque hay un gran riesgo de resbalar y hacerse daño. Antes de iniciar el viaje, debes saber que el precio de un billete de Vaporetto es de 9,50 centavos euro y solo puedes viajar durante 75 minutos. Si visitas Venecia por varios días, es mejor el que hemos comprado nosotras, con viajes ilimitados. En la descripción del video les dejamos el enlace. El mejor momento del año para visitar la ciudad es de septiembre a noviembre, después de la temporada de verano. La multitud es reducida, las tarifas hoteleras son bajas y la temperatura es perfecta. No aconsejamos en primavera ni durante el verano, ya que en ambos periodos hay alta afluencia turística. Nosotras hemos venido exclusivamente para los primeros días del carnaval.
otro momento en que verás una gran cantidad de turistas. Nos encontramos en el lugar desde donde todos hacen la icónica foto del Puente de los Suspiros. Este puente conecta el Palazzo Ducale con la antigua prisión de la ciudad y recibe su nombre debido a la tradición que cuenta que los prisioneros al cruzarlo siempre suspiraban al ver por última vez la hermosa vista de Venecia. Para visitar los emblemáticos lugares de Venecia es necesario adquirir billetes de entrada. Todos los detalles sobre las entradas y precios los encontrarán en la descripción del video. Si deseas tomar un café o comer algo en la Plaza San Marco, recuerda que estás en una de las plazas más bellas del mundo y en un patrimonio de la humanidad. No te asustes por los precios. Desde el majestuoso campanario de San Marco se puede admirar el panorama de la ciudad. Mide unos 99 metros de altura. Dentro de la Basílica de San Marco está prohibido fotografiar y filmar para uso profesional y no privado, y no se permite la entrada a visitantes con equipaje, así que respetamos las reglas. Los paseos en góndolas duran 30 minutos y pueden ir un máximo de 5 personas. Encontramos la famosa librería Acqua Alta, muy peculiar e encantadora, conocida por exhibir libros en góndolas y bañeras para protegerlos de las inundaciones. Un lugar que sin duda debes visitar. Otro sitio de interés es el Ponte di Rialto. Como pudieron ver, estaba lleno de gente, así que abortamos la misión y nos fuimos a comer. Nos hemos comprometido a regresar para explorar junto a ustedes los museos, disfrutar de paseos en góndola y deleitarnos con la exquisita comida veneciana. Agradecemos su compañía.
Soy Carolina. Y yo Adina. Ci vediamo presto!